Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a esta nueva clase en el cual desarrollaremos quemaduras. Bien, ¿qué es una quemadura? Una quemadura es una lesión provocada en el organismo por un agente externo, normalmente en forma de calor intenso, lo cual provoca una herida o una lesión. Y lo importante que también hay que saber es que dependiendo del agente causante, muchas veces también pueden provocar lesiones que no son visibles, ¿sí? Uno cuando se quema espera ver algún tipo de lesión. Dependiendo del agente causante, hay, eh, no necesariamente se van a provocar lesiones visibles, se pueden provocar lesiones internas. Hay que tener máximo cuidado y especial autoprotección con el agente causante de la misma, porque muchas veces también nos puede provocar lesiones a nosotros cuando vamos a asistir a una víctima. Bien, antes de empezar, vamos a recordar un poquito la estructura de la piel, que es el principal órgano que se ve afectado cuando sufre este tipo de lesión. ¿Sí? La piel está conformada por 3 capas: epidermis, dermis y hipodermis. De epidermis es el tejido epitelial y sus células más importantes son los queratocitos. Después tenemos la dermis, tejido conjuntivo y sus células. Y la hipodermis, tejido adiposo y sus células, que son los adipocitos. Dependiendo de la gravedad de la quemadura, se pueden ver afectadas todas las capas, una capa o 2 capas. ¿Sí? Bien, ¿para qué sirve la piel? Es el órgano más grande del cuerpo. La piel y sus derivados conforman el sistema tegumentario. Entre las principales funciones de la piel está la protección, ¿sí? Esta protección al organismo de factores externos como bacterias, sustancias químicas y temperatura. La piel contiene secreciones que pueden destruir bacterias y la melanina, que es lo que le da el color, ¿sí? Y protege contra los rayos ultravioleta que pueden dañar las células de la piel. Bien, cuando hablamos de quemadura hay distintas escalas que se utilizan para poder valorar la gravedad de esta misma. De todo modo que lo sepan, una de las clasificaciones es según la profundidad, ¿sí? Habrán escuchado seguramente alguna vez quemadura de primer grado, ¿sí? Quemadura de primer grado, segundo grado, tercer grado. Cuando hablamos de quemadura de primer grado, son quemaduras que afectan únicamente la capa más externa de la piel, es decir, la epidermis, y provocan enrojecimiento, ¿sí? Esa es la más común. Cuando tocamos algo caliente, cuando se nos cae agua en las manos, o cuando estamos planchando, ¿sí? Sin querer rozamos la plancha o tocamos la plancha y nos queda enrojecida la zona en la que se vio en contacto con el agente, este agente caliente, provoca ese eritema, ese enrojecimiento, perdón. Y la quemadura de segundo grado, la lesión afecta la capa más profunda, ya afecta a dermis y epidermis. Generalmente se caracteriza porque se forma una ampolla que contiene un líquido claro por dentro, que es el plasma. Estas quemaduras son muy dolorosas porque se ven afectadas las terminaciones nerviosas, ¿sí? Y sensitivas, entonces son muy dolorosas. Y las de tercer grado, que afectan ya las 3 capas que conforman la piel, también pueden afectar vasos sanguíneos, músculos, nervios, entre otros, y se caracteriza por la aparición de un color negruzco, ¿sí? Como quemado, totalmente, como cuando algo se quema que estamos cocinando, bueno, algo así, parecido, queda negro. Este tipo de quemaduras no son dolorosas porque al verse quemadas todas las terminaciones nerviosas, los sanguíneos y demás, se pierde esa sensación de dolor, como le digo, porque estas terminaciones han sido quemadas. Dado que al destruirse las terminaciones no hay zona nociceptiva, y entonces está totalmente dormida esa área quemada. Entonces, según el grado de profundidad, se clasifican en 3 grados. Ahí tienen una quemadura de primer grado, una de segundo, y esta es una de tercer grado, ¿sí? Que es áreas negruzcas, necrosadas, de tejido muerto. Bien, también se clasifican según el agente causante. Tenemos las térmicas, que son las más comunes: el sol, el fuego, agua caliente, ¿sí? Las químicas, que son los ácidos o las bases que entran en contacto con la piel sin algún agente corrosivo. Las eléctricas también producen lesión, ¿sí?
También falta nombrar aquí las de frío, ¿sí? Que también la exposición al frío provoca quemaduras, que eso lo vamos a ver. Y también existe una clasificación acá. Tenemos, como dije anteriormente, la clasificación por profundidad. También existe la clasificación por extensión, que es lo que demarca la gravedad de una quemadura, qué tan extenso fue, o qué tanto tiempo, o qué tan extenso estuvo el cuerpo expuesto al agente causal. Entonces es otra forma de clasificación. Y es la regla de Wallace, acá les nombro para que ustedes los tengan conocimiento, una forma de clasificar y poder determinar la gravedad de una quemadura, ¿sí? Que la regla nos mueve. Según el área afectada tiene un porcentaje y ahí se hace el cálculo del porcentaje del cuerpo quemado. Después hay otra regla que también pueden haberla escuchado, la regla del 1, o la regla de la palma de la mano, que es un instrumento de valoración rápida para poder calcular el porcentaje de cuerpo quemado, y se toma como referencia la palma de la mano del paciente, eh, con los dedos juntos y extendidos. Y la superficie se puede cubrir esta área al 1% del paciente quemado. Esta herramienta sirve, pero para complementar con la regla de Wallace. Eso para que tengan conocimiento que es una forma de clasificar una quemadura. Bueno, complicación y gravedad en la quemadura, los factores que van a determinar que una quemadura sea grave es la profundidad, ¿sí? De acuerdo a la clasificación que nos vemos al inicio, la extensión, el peligro de muerte por quemadura es directamente proporcional a la superficie quemada, si a mayor extensión, mayor probabilidad de muerte o mayor probabilidad de que haya mayor riesgo de vida. La localización también demarca la gravedad, no es lo mismo quemarse una mano que quemarse la cara, ¿sí? La cara, sobre todo, cuando entra en contacto con calor o inhalación de aires calientes, lo que puede afectar son las vías aéreas, ¿sí? Provocar inflamación y edema por dentro y dificultad respiratoria. El riesgo de infección también es una complicación debido a que, como dijimos al inicio, la piel es el principal órgano de protección al agente externo. Al verse comprometido, perdemos esa barrera, entonces hay riesgo de infección, ya que tiene libre entrada de bacterias por esa área en el cual se perdió la integridad de la piel. La edad también, no es lo mismo una persona joven que una persona mayor, ¿sí? O un niño, también está determinado eso. Perdón. Después, compromiso de función respiratoria, como dije al inicio, que lo dije junto con localización, y también otro punto a determinar que va a determinar la complicación y la gravedad de una quemadura es si hay patologías previas, ¿sí? Por ejemplo, si la persona quemada también es diabética, si sabemos que el diabético tiene una serie de complicaciones en el proceso de cicatrización, también eso va a determinar que su quemadura sea un poco más, revista en mayor gravedad que una persona que no tiene patologías previas, que por ejemplo no es diabética, no es hipertensa, no es cardiópata, o no tiene algún otro tipo de antecedente. Bien, se considera quemaduras graves todas aquellas que dificultan la respiración, como dijimos recién, la localización, los que afectan a menos de 2 años, las que son de tercer grado, las que afectan más del 15% del cuerpo y aquellas que van asociadas a traumatismos, ¿sí? Puede ser que se te provoque una quemadura y acompañado de un traumatismo. ¿Qué hacer ante una quemadura como regla general, ¿sí? Como términos generales? El objetivo de la primera asistencia son parar el proceso de quemadura, o sea, frenar, eliminar el agente causal siempre que se pueda, sin olvidar nuestra propia seguridad, que es lo más importante, no sea cosa que en el afán de asistir a la víctima terminamos quemándonos nosotros también, ¿sí? Entonces eso es importante, y acordarse de aplicar la evaluación de la escena para poder entrar en asistencia de la víctima. Acostar a la persona afectada con la cabeza hacia abajo, con el resto del cuerpo, eso para mejorar el flujo sanguíneo siempre que se puede, dependiendo de las áreas del cuerpo quemado, ¿sí? Recordar siempre que las quemaduras son sumamente dolorosas, ¿sí? Dependiendo qué área qué capas de la piel ha afectado, pero son muy dolorosas. Entonces por ahí, cuando uno asiste a una víctima, tiene que tenerlo en cuenta eso, porque puede que no
consiga la colaboración de nuestra víctima al 100%, pero no porque no quiera, sino porque son muy dolorosas, ¿sí? Realizó una evaluación inicial de controlaciones vitales. Ya habíamos visto las mismas vitales que se controlaban, las que hemos visto en las clases anteriores, aquí también se vuelven a controlar: pulso, respiración, estado de conciencia. Buscar otras posibles lesiones, si hay hemorragia, shock, fractura, como ya habíamos visto en las clases anteriores de hemorragia y shock. Se tratará siempre primero las lesiones más graves. Desnudar la zona afectada, empapada previamente con agua limpia, evitando enfriar al paciente. ¿Sí? La idea es, cuando uno quiere cortar ese calor, lo hace es colocando el área debajo de agua, ¿sí? O bajo una canilla, pero no, la idea no es empapar a toda la víctima con agua fría, sino únicamente el área afectada, siempre que se pueda. Envolver la lesión con gasas, paños limpios, siempre humedecidos con agua, nunca secos, porque recordar que esa área de la piel que a perder su integridad va a estar eliminando plasma, ¿sí? Que es líquido, muy importante para el organismo. Entonces, si yo pongo un paño seco sobre esa área, probablemente cuando vayan a retirar para poder hacer la valoración o curación en el hospital, eso se adhiere y obviamente va a provocar mayor dolor. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, si uno va a cubrir una quemadura, mientras tanto, hasta que reciba la asistencia médica definitiva, tiene que ser con un paño húmedo. Y si vamos a vendar, siempre un vendaje flojo, no un vendaje compresivo como habíamos visto en otras situaciones en las cuales nosotros asistimos a una víctima. ¿Qué no se debe hacer? Que es sumamente importante, ¿sí? Que generalmente cuando alguien se quema, lo que primero hacemos es buscar alguna crema, alguna pomada, algo que tengamos en la casa o lo que alguien tiene en ese momento, o dentrífico. No, no se debe colocar absolutamente nada, solamente agua, mucha agua sobre el área quemada. Agua de la canilla, con eso es suficiente, hasta que se reciba la asistencia definitiva. Enfriar demasiado al paciente, enfriar, por eso la recibía recién, únicamente el área quemada, hay que enfriar. No dar agua, no dar alcohol, no dar analgésico, no dar nada por vía oral mientras tanto. Cuando se forman las ampollas, no romperlas, porque si yo rompo, lo que estoy haciendo es romper la piel, perder la integridad de la piel. Entonces, por más que te mucha una ampolla, nosotros vemos que estamos cargada de líquido, no la debemos romper, porque ese líquido es plasma, líquido que al organismo le sirve y que está contenido dentro de esa ampolla. Entonces no hay que romperla. No despegar la ropa si está adherida, ¿sí? Si al estar en contacto con la gente que provocó la lesión se adhirió al organismo, no intentar retirarse, porque si no vamos a provocar mayor lesión. Eso lo harán en el hospital con una técnica específica. No dejar sola a la víctima, siempre quedársela a la víctima siempre que sea posible. No demorar el transporte, tratar de buscar ayuda lo más rápidamente posible, porque una quemadura reviste gravedad e importancia, ¿sí? Y uno no, si uno retiene el tiempo o demora en trasladar a la víctima, podemos provocar que nuestras víctimas se descompensen o que aumente la gravedad, ¿sí? Entonces lo ideal sería es que la víctima sea trasladada lo más rápidamente posible mientras nosotros asistimos. Bien, ¿qué pasa cuando hay alguien que tiene fuego? ¿Sí? La primera actuación será revolcar al quemado por el suelo o sofocar el fuego con una manta, ¿sí? La idea no es nunca soplar. Si yo soplo, la llama, lo que hago es avivar el fuego. Entonces no es lo más recomendado, sino es sofocar el fuego para poder apagarlo. La mayoría de las quemaduras por fuego sufren el accidente en un espacio cerrado, por lo que a la quemadura cutánea se le puede añadir quemadura de vía respiratoria e intoxicación por presencia de gases, ¿sí? Entonces eso es importante porque se van a ver las vías aéreas comprometidas. Siendo lo más frecuente la intoxicación por monóxido, que también ya lo hemos visto, ¿sí? Por la combustión de gases se elimina y puede provocar intoxicación. Un cuadro inflamatorio agudo de las mucosas de las vías aéreas superiores por lesión directa del producto químico o el aire a la temperatura que puede provocar lesión. Es decir, que al verse comprometido el organismo por un agente extraño que lo quemó, también se puede ver comprometido la inhalación de ese aire o ese gas producto de la combustión en ese lugar en que se produjo. Muchas veces también se producen quemaduras en lugares cerrados, entonces se provoca la combustión y lo que tiene esa combustión es que, como se provocó dentro de un lugar cerrado, el gas
queda dentro de ese área y la víctima lo inhala. Entonces va a provocar, también va a haber intoxicación por ese gas inhalado en ese momento. Quemaduras químicas, también la hemos visto dentro de la clasificación que también están las quemaduras químicas, que son producto de algún ácido fuerte, una base que entra en contacto con el organismo. Su gravedad dependerá no solo de la característica del producto, sino también del tiempo que haya estado en contacto y la cantidad del producto, ¿sí? Importante, existen productos químicos que reaccionan con el agua, produciendo más calor. Aún en caso se aplicará la ducha con agua continua, ya que lo posible reacción inicial se neutralizará con la abundante agua. Es decir, hay agentes químicos, como por ejemplo la soda cáustica, que viene en polvo en algunas presentaciones. Si yo entro en contacto con agua, lo que hago es activar. Pero la única forma de eliminar es con abundante agua, porque de esa forma va a neutralizar o va a eliminar. Lo ideal es, como la soda cáustica es polvo, tratar de eliminar lo más de polvo posible del área en contacto del organismo y después recién realizar el lavado, ¿sí? Con abundante agua. Y en agua que salga con bastante intensidad, entonces arrastrar lo más rápidamente posible esa gente. Solo algunas sustancias requieren tratamiento iniciales distintos. El corrosivo deberá conocer de antemano dicha seguridad de los productos existentes en la empresa y susceptible de producir quemaduras. Los agentes corrosivos, si uno ve en sus presentaciones, ya viene recomendaciones, ¿sí? Si se entra en contacto, qué se puede hacer, ¿sí? Debido a las quemaduras que puedan provocarse. Bueno, acá les puse una imagen donde él explica claramente qué hacer ante el contacto con estos agentes. Bien, ahí tienen otra quemadura por causticaciones. ¿Sí? Bien. Cuando entran en contacto en la piel, lo primero que hay que hacer es retirar la ropa que haya resultado impregnada con el agente, ¿sí? Si es de ropa. Arrastrar el corrosivo con abundante agua, 15-20 minutos si es más mejor. Obviamente, llamar a la asistencia médica lo más rápidamente posible para que pueda ser a nuestra víctima. Hay que tratar después, como el resto de las quemaduras, una vez que está bien lavada, con abundante agua y ya estamos listos que se ha eliminado toda la gente, cubrir y trasladar obviamente a la víctima para que reciba un tratamiento adecuado. Eso como primera medida que podemos brindar mientras tanto. Y obviamente controlar el signo vital en todo momento dependiendo del área del cuerpo en el cual se tuvo en contacto con este agente. Si se producen los ojos, ¿sí? Si se entró en contacto con este agente porque saltó, porque es líquido, porque el agente ácido puede venir en presentaciones líquidas y entró en contacto con el ojo, ¿sí? Porque por accidente se nos cayó y nos saltó por la cara. Lavar con abundante agua, muchísima agua, ¿sí? Para poder retirar todo el agente, cuidando siempre que cuando lavamos no entre en contacto el ojo que esté sano, si es que solamente se ve comprometido un ojo, ¿sí? Cubrir ambos ojos con apósitos limpios y trasladar obviamente a la víctima lo más rápidamente posible. En este caso es sumamente importante quedarse al lado de la víctima, ¿sí? Teniendo presente que al estar comprometidos los ojos, nuestra víctima no va a poder tener una visión normal, entonces es sumamente importante quedarse con la víctima, transmitirle tranquilidad, hacerle saber que nosotros lo vamos a ayudar hasta el último momento, hasta que se pueda recibir una asistencia médica segura. Bueno, recomendaciones a seguir: hay que separar siempre a la víctima de agente agresor, es necesario tener la progresión de la quemadura. Una de las formas es obviamente quitando la ropa, lavando con abundante agua, alejarnos del agente que haya producido esta lesión, valorar el estado de la víctima y asegurar el mantenimiento de los signos constantes vitales, que ya le había dicho que constantes vitales vamos a controlar, evitar el uso de remedios caseros en ese momento, crema, pastas, pomadas, todo lo que pueden llegar a decirnos en colocar, lo debemos evitar. Evitar el contacto directo de nuestras manos con la quemadura, ya que se deben desinfectar en caso de que sea posible desinfectar nuestras manos, ¿sí? Nuestras manos pueden tener algún agente y al estar comprometido la piel, al perderse la integridad, es una puerta de entrada a cualquier organismo externo, ¿sí? Entonces es importante el lavado de manos, preservar la superficie quemada de agentes contaminantes, prevenir la hipotermia, siempre que se pueda, y dependiendo de las áreas que hayan sido quemadas, cubrir a nuestra víctima para que no pierda calor, ¿sí? Es sumamente importante eso.
Bueno, aclaración necesaria, si la persona está ardiendo, se debe procurar evitar que corra, ¿sí? Realmente por el pánico, una persona que se siente que se ha prendido fuego va a salir a correr. Obviamente el correr lo que hace es avivar aún mayor la llama, el fuego, entonces no es lo más recomendado, hay que tratar de contener lo más rápidamente esa víctima para que no corra. Si los pacientes con quemadura en la cara presentan rápidamente edema, eso se está manifestando que puede haber una complicación de vía respiratoria, ¿sí? Si el compromiso fue a nivel de la cara. Procurar siempre trasladarse dentro del hospitalario lo más antes posible. En las quemaduras de segundo grado, cuando hay ampollas, no pincharlas, ¿sí? Porque por ahí nos tienta el querer pinchar una ampolla. No hay que pincharla en este caso. Recordar siempre que dentro de esa ampolla hay un líquido que al organismo le sirve, que es el plasma, que puede ser reabsorbido por el mismo cuerpo. Retirar anillos, pulseras, relojes, si es que se ve comprometido las manos o algún área del organismo, de todas formas siempre hay que retirar porque el organismo se puede matizar, el cuerpo se puede matizar, entonces obviamente eso va a provocar lesión si yo dejo pulsera, reloj o lo que fuese que tenga en ese momento nuestra víctima, se debe retirar. Quemaduras eléctricas, eso también otro tipo de quemaduras que se pueden provocar, en la casa, en la calle, ¿sí? Que ocurren al estar en contacto con energía eléctrica, que son los cables, ¿sí? Que transmiten este tipo de energía. También los relámpagos, hubo los rayos, ¿sí? Hubo una temporada que había accidentes por quemaduras eléctricas por rayos, ¿sí? Cuando se van a provocar las tormentas que pueden caer esos rayos, entonces eso también puede provocar quemaduras. Miren este tipo de quemaduras, y tienen las imágenes cómo puede quemar, que las lesiones que pueden provocar la corriente eléctrica, ¿sí? De quemaduras sumamente graves, ¿sí? En esta imagen se puede ver toda la mano que está necrosada, es decir, todo el tejido muerto, ¿sí? Acá lo que se ve es el trayecto que ha seguido la corriente eléctrica dentro del organismo, ¿sí? Evidentemente la corriente eléctrica entró por un brazo y siguió todo el trayecto. Y bueno, acá la mano que lo que hizo fue cortar, ¿sí? Directamente la corriente eléctrica al miembro. ¿Qué puede producir al estar en contacto con la corriente eléctrica? Puede producir obviamente las lesiones que son graves a nivel del cuerpo, del nivel cutáneo, que son sumamente graves y dolorosas. También pueden producir convulsiones y pueden producir alteración de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Recordar que el corazón tiene tiene una corriente eléctrica que es la que le da que es la que transmite ese trazado eléctrico que nosotros podemos ver por medio del electrocardiograma. Obviamente al estar en contacto con corriente eléctrica puede llegar a provocar modificaciones en esta frecuencia cardíaca y puede verse alterado. Entonces esas son las cosas que puede provocar. Y convulsiones también. No sé qué es lo que nos hay que hacer como medida principal y fundamental, no acercarse al accidentado hasta que no nos hayan informado que la corriente eléctrica ha sido suspendida, cortada, ¿sí? O yo no me aseguré de poder cortar esa corriente eléctrica, no me voy a acercar a la víctima, ¿sí? Porque si no me voy a electrocutar también. Los aparatos eléctricos y los cables de baja tensión provocan lesiones de menor intensidad en algunas ocasiones. Antes de dar atención al primer auxilio, interrumpa el contacto cortando la corriente eléctrica, ya sea en el hogar, si es en la calle, obviamente debemos asegurarnos de que alguien corte esa corriente eléctrica. Si no es posible cortar la corriente eléctrica, por ejemplo, porque estoy en la calle o estoy en mi casa, pero no sé dónde están las llaves que cortan la corriente eléctrica, una cosa que se puede hacer es pararse sobre una superficie de madera o caucho. Lo habrán escuchado muchas veces que la madera o cualquier cosa, siempre recomiendan cuando uno va a tocar un cable, tocarlo con un palo de madera para no estar en contacto directo con esta corriente eléctrica, ¿sí? Entonces retira la fuente eléctrica con el objeto de madera o plástico, ya que no son conductores de electricidad. No toque con las manos, ¿sí? Porque podemos recibir la descarga. Valore la respiración y el pulso de la víctima una vez que nos aseguramos que no haya más corriente eléctrica. Si no presentan, obviamente, si no presentan pulso, respiración y estén conscientes, se deben iniciar maniobra de RCP sin dudarlo.
En caso de que, no sé, que en caso de que nuestra víctima no requiere RCP, lo que vamos a hacer es cubrir el área lesionada con una compresa limpia, tela o lo que tengamos en ese momento que sea limpio. Y por supuesto debe ser trasladada a la asistencia médica lo más rápidamente posible. O sea, es decir, se debe llamar a la ambulancia para que vengan a llevar a esta víctima lo más rápidamente posible. Bien, después tenemos otro tipo de quemadura que yo también nombré, que es la quemadura por congelación o quemadura por exposición a fríos, ¿sí? También el frío provoca lesión, ¿sí? Si yo voy, ¿te habrá pasado? Si bueno, tocan el hielo en un determinado tiempo, después como que sienten que le arde la mano, si es que estuvimos cortando hielo y tocamos, tuvimos mucho tiempo en contacto, probablemente después nos arde la mano porque provoca lesión el frío en tiempo expuesto en tiempo prolongado. Bien, es el daño de la piel y tejido subyacente causado por el frío extremo, es la lesión más común por congelación, ¿sí? Un punto importante que hay que saber cuando se entra en contacto con frío es que no se debe confundir con hipotermia o disminución de la temperatura del cuerpo por exposición prolongada a la baja temperatura. Cuando una persona está helada por excesiva exposición de frío presenta algunos síntomas que son entumecimiento, tiriteo, ¿sí? Cuando chocan los dientes entre sí, ¿sí? Somnolencia, o sea, se puede dormir, pérdida de la visión, o aturdimiento o inconsciencia incluso, se pueden llegar a presentar cuando una persona está expuesta mucho tiempo al frío. Como norma general ante una congelación, no dar fricciones locales, generalmente queremos frotar el área donde estuvo en contacto directo con el frío y queremos frotar, eso no se debe hacer. Cubrir la zona con una manta, ¿sí? Cubrir con la zona, esa sí es una zona determinada o a nuestra víctima. No debe aplicarse calor ni colocar al accidentado cerca de una estufa, ¿sí? El calor excesivo aumenta el daño en el tejido por una brusca vasodilatación. O sea, si yo coloco a mi víctima de estar en un frío extremo, un calor, lo que voy a hacer es vasodilatar, voy a provocar que los vasos sanguíneos se agranden y obviamente puede provocar algunos cambios a nivel hemodinámico en nuestro paciente. Puede ser que le baje la presión, puede ser que sienta náusea o vómito, puede ser que sienta somnolencia, ¿sí? Por ese cambio brusco. Entonces, es importante no exponer de forma brusca a los cambios de temperatura a nuestra víctima. Aplicar una cura de urgencia en caso de haber herido, o sea, realizar si hay alguna herida, cubrir lo más rápidamente posible. Obviamente, previamente, si es necesario lavar, se lavará y se cubrirá con un apósito, venda o alguna tela limpia que tenga en ese momento. Si el individuo está consciente, se le debe dar una bebida caliente, muy azucarada, pero no alcohólica. Generalmente le queremos dar alcohol para que aumente la temperatura. No es lo ideal, obviamente el alcohol va a provocar cambios a nivel del estado de conciencia y no es la idea en este momento. Y obviamente avisar a los servicios de urgencia lo más rápidamente posible. Cuando hablamos de vasodilatación, a eso me refería, ¿sí? Un vaso sanguíneo normalmente se encuentra en este estado. Si la persona está mucho tiempo expuesta al frío, los vasos sanguíneos van a estar vasocontraídos, o sea, el lumen del vaso va a estar pequeño. Si yo a mi víctima lo expongo del frío a un calor rápidamente, los vasos sanguíneos, ¿qué hacen? Se agrandan y el flujo sanguíneo que circula es mayor. Entonces puede haber cambios a nivel del estado general del paciente. Por ejemplo, de estar con la presión muy elevada a estar con la presión muy baja por el cambio que se provoca en los lúmenes de los vasos sanguíneos y obviamente del flujo sanguíneo. Eso para que lo tengan en cuenta en el por qué no de exponer a la víctima de un frío extremo a un calor intenso. Bien, también existe una clasificación de lo que es el frío, ¿sí? Clasificación de primer grado, donde se ven el enrojecimiento también o áreas cianóticas, ¿sí? O azuladas por el frío. También en el segundo grado también se presentan ampollas, ¿sí? Lo importante es no romper esas ampollas. Y en el tercer grado son menos dolorosas porque se han provocado necrosis o muerte del tejido, porque se han quemado todas las terminaciones nerviosas, vasos sanguíneos y demás, ¿sí? Entonces, no son dolorosas. ¿Qué hay que hacer? Trasladar a la víctima a un lugar cerrado, seco y caliente. Vuelvo a repetir, ese caliente no es un caliente, no es una temperatura extrema, ¿sí? Sino es un ambiente que está a una temperatura
medianamente normal para que la víctima se pueda ambientar a ese cambio de temperatura. Si tiene ropa mojada, obviamente retirarla. Si la víctima está consciente, se le debe ver, como dijimos, líquidos calientes, azucarados, pequeños sorbitos. No se debe dar bebidas alcohólicas. Si te presenta ampolla, obviamente cubrir esa ampolla, nunca romperla, no frotar con hielo o agua helada en zonas lesionadas. Es fundamental el reposo y la elevación de la zona afectada para prevenir edema y obviamente trasladar a la víctima lo más rápidamente posible. Bien, esto es hasta acá. Les dejé en el campus también, a partir de este otro video que hace una explicación rapidita de cómo actuar ante determinados agentes causantes de quemadura. Entonces mírenlo y se les va a estar habilitando una serie de actividades en el campus. Por favor entren, miren y háganlo porque es obligatorio hacerlo. Bien, nos vemos la próxima.